Recuerden, ¿no? De que la persona que hablaba en lengua extraña ni siquiera entendía lo que estaba diciendo. No eran sus palabras, eran las palabras del Espíritu Santo. Era nueva revelación, era profecía. Ya en el momento que esa lengua se traduce al idioma griego y todos podían entenderlo, tenían que obedecerlo. Era la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Pablo también afirma en 1 Corintios 14:2, ¿no? Por el Espíritu hablan misterios, enfatizando de que es por el Espíritu que está hablando. Entonces, las palabras expresadas con el verdadero don de lengua son palabras de Dios, palabras del Espíritu Santo. Son inerrantes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede errar. Eran autoritarias, porque Dios habla. Entonces, dentro de la iglesia, Pablo dice, si uno habla en lenguas, y siempre hay que traducirlas, pues en el momento que ustedes escuchen esa traducción, hay que obedecerlo. Ya ves que Pablo está tratando de hacer que sea difícil falsificar este don, que fue muy abusado en la iglesia de los Corintios. Porque si uno hablaba en lenguas bíblicas, luego se traduce, luego esa predicción no se cumple, eso no es de Dios, eso no es del Espíritu Santo. Si uno hablaba en lenguas bíblicas y luego traducción y no concuerda con la Biblia, otro falso maestro. ¿Sí? Si alguien hablaba en lenguas y traduce y luego las palabras tienen errores, pues la persona es un mentiroso. Ahora, pensemos nuevamente en las implicaciones de eso, de que lo que se comunicaba en las lenguas y su traducción era la palabra de Dios. Eso significa de que el don de lenguas solamente era necesario durante el escrito de la Biblia. Cuando el canon está cerrado, Dios ya no está hablando. Si Dios no está hablando hoy, fuera de su palabra, el don de lenguas no puede existir. El don de lenguas sería un ataque en contra de la suficiencia de las Escrituras. Porque si tú necesitas escuchar más palabras de Dios, este libro no es todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Por eso conectamos el don de lenguas con el cierre del canon. Porque en el momento de que Dios termina escribiendo la Biblia, el don de lenguas se vuelve no solamente innecesario, pero se vuelve competencia, se vuelve un ataque en contra de la Escritura. Pero sabemos, en Timoteo 1:3, este libro es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Judas, una fe una vez dada a los santos. Hebreos 1:2, Dios ya habló. Pero si hay lenguas hoy, el canon no está cerrado. Si hay lenguas hoy, Dios sigue hablando. Sigue dando nueva revelación y eso es imposible. Entonces, tercer punto, el propósito bíblico de las lenguas. Es interesante de que aún en el primer siglo, cuando el don de lenguas era vigente, Pablo no quiso que el don de lenguas fuese enfatizado, o sea, lo limita a 3 personas máximo. Porque las lenguas por sí mismas no edificaban. Eso es un punto clave para entender el propósito de las lenguas. De que si vienes a la iglesia y estás hablando en otro idioma, o sea, eso no santifica, porque no se puede entender, ¿no? Y Pablo entonces ve el don de lenguas como algo temporal, que solamente iba a durar durante el escrito del Nuevo Testamento. Si buscan el capítulo 13 de Corintios, 1 Corintios 13, versículo 8, no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles, son muy técnicos, tienen que ver con griego, pero solamente quiero hacerles ver este punto de que Pablo veía el don de lenguas como algo temporal. Dice 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Está contrastando la permanencia del amor que va a durar para siempre y que todo lo demás es temporal. Lo interesante es que la forma en que dice que las lenguas cesarán. En el idioma original, el verbo cesarán está en modo, de voz media.
para ustedes que no han estudiado gramática española por un rato, hay 3 voces, ¿no? En un verbo español. Voz activa es cuando el sujeto realiza la acción del verbo, o sea, yo pateo la pelota. Voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción del verbo, yo fui pateado. Y luego la voz media en griego sería semejante a un verbo reflexivo, yo me pateo a mí mismo. Es una acción que yo realizo a mí mismo con algún provecho para el sujeto. Y eso es importante porque cuando Pablo dice que las lenguas cesarán, está contrastando eso con los otros 2 verbos allí de que se acabarán. Al decir que las lenguas se van a cesar por sí mismas, de que no van a durar, de que ellos mismos se van a terminar, ¿no? Ahora, ¿cómo probamos esto de que las lenguas entonces terminaron en el primer siglo? Vamos a ver algunas ideas más. En primer lugar, recordar nuevamente que el propósito de todos los dones es la edificación, ¿no? Y la iglesia no podría ser edificada por lenguas extrañas que no entendían. Entonces dices, bueno, entonces, ¿para qué existían? Bueno, Pablo lo explica en el versículo 22 de 1 Corintios 14. Eso es la clave. 1 Corintios 14, 22, que dice, así que, bueno, mejor tomemos un poco de contexto desde el versículo 20. 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, es una cita de Isaías, o sea, la ley se refiere a todo el Antiguo Testamento en este caso. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Varias cosas. En primer lugar, observen que Pablo dice que Isaías predicó la presencia del don de lenguas. En Isaías 28, 11 y 12, cuando Dios predicó que iba a hablar con su pueblo en los idiomas de las naciones, de los gentiles, de que es un acto de juicio en contra de los judíos, el hecho de que los gentiles están hablándoles en lenguas extrañas acerca de Dios. ¿Por qué es un juicio? Bueno, porque en toda la historia de la humanidad, Dios solamente estaba hablando en el idioma de los judíos. Estaba hablándoles en hebreo, un poquito en arameo, en el libro de Daniel, pero nunca en ruso, nunca en español, nunca en chino, solamente en hebreo. Y el don de lenguas condenó la exclusividad de Israel, de los judíos. Cuando Dios comenzó a hablar en las lenguas de las naciones, significa que la nación de Israel ya no era la única fuente del mensaje de salvación. Dios estaba comunicando su salvación ahora directamente con las naciones y no usando solamente Israel como una nación de sacerdotes para alcanzar al mundo. Por su desobediencia, o sea, ahora Dios está hablando directamente con las naciones. Estaba salvándolos directamente. O sea, que esos gentiles no tenían que circuncidarse, hacerse judíos, aprender hebreo para escuchar la voz de Dios. Dios estaba hablándoles directamente. Ok, dices, ok, veo que el versículo 22 lo dice, de que es señal para el judío incrédulo. Pero, ahora no me cuadra el hecho de que cada don existe para la edificación de la iglesia. Raro que un don sea como para incrédulos. No es para incrédulos, es una señal para el judío incrédulo, pero el don en sí edifica a la iglesia. ¿Cómo? Bueno, edifica a la iglesia porque provee unidad. Proveyó unidad entre el judío y el gentil. Y lo vemos claramente en el libro de Hechos. ¿Recuerdas de que cuando Dios salva a los judíos en Hechos 2, pues todos hablan en lengua? Y luego Dios va a salvar también a los gentiles.
Pero pensemos en el contexto y el odio de los judíos hacia los gentiles incircuncisos. Pedro va a aceptar, los apóstoles, los judíos van a aceptar a los gentiles a la salvación sin circuncisión, ¿se van a creer de que realmente Dios les está salvando? No. O sea, Pedro tiene una visión, ¿recuerdan? Un gran lienzo y baja. Y Jesucristo, o sea, hay todo tipo de animal y Jesucristo le dice, mata y come. Y Pedro no tiene idea. Está atónito, no entiende. O sea, nosotros vemos la visión y es tan obvio lo que Jesús está enseñando. Pero a Pedro no le entra, no puede comprender lo que está pasando. Luego va y predica a Cornelio su casa y ¿qué pasa? Creen y luego la señal visible de que comienzan a hablar en lenguas. Y fue esto de que Dios usa para convencer al resto de la iglesia, a los judíos, de que los gentiles verdaderamente habían entrado. Porque cuando Pedro tiene que regresar a Jerusalén y explicar a los judíos de que los gentiles incircuncisos habían recibido el Espíritu Santo, ¿cuál es su argumento? Simplemente dice ahí en Hechos 11:15, comencé a hablar y cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, así como sobre nosotros al principio. Es decir, fue obvio de que Dios estaba comunicándose directamente con los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a hablar en lenguas por medio de ellos, ¿no? Entonces luego los judíos dicen, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero aún así siguen batallando con esa realidad, ¿no? En el tiempo del Nuevo Testamento, batallaban con esa división entre gentil y judío. Los samaritanos también, Hechos 8, creo que aunque el texto no es explícito, también hablaron en lengua para demostrar a la iglesia de que Dios no es parcial. Jesucristo dice, Juan 4, la salvación es de los judíos, es la fuente, pero ahora Dios estaba comunicándose directamente con todas las naciones. Cada persona de cada lengua, de cada tribu tenía acceso directo a Dios. Israel ya no era los mediadores. Entonces esto provee ¿qué? Unidad. El don de lenguas servía a la iglesia al proveerle unidad, al ver de que todos estamos al mismo nivel, tanto judío como gentil. Y lo interesante es de que vemos entonces de que el don llega a cumplir con su función. Es algo paralelo, por ejemplo, al don del apostolado, de que en el momento en que los apóstoles terminan su trabajo y escriben la Biblia, pues ya no necesitamos apóstoles nuevos. ¿Por qué? Porque los que tenemos son suficientes para ministrarnos. Es un fundamento sólido para nosotros. No necesitamos nuevos, otros. Entonces, el don de lenguas probó que todos estamos al mismo nivel. Otro propósito es de que el don de lenguas aceleró la transición hacia el nuevo pacto. Aceleró la transición al nuevo pacto. Piensen en esto. Pedro se para en Hechos 2 al 4 con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Más o menos es, de este momento en adelante, ya no van a creer a Moisés, sino que van a creer en Jesús. No puede ser salvo sin nombrar el nombre de Jesús. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero hay que entender de que en el momento que Pedro está predicando esto en Jerusalén, hay creyentes dispersados por todo el mundo que no escuchaban ese mensaje. Eran creyentes, temían a Dios, pero no escuchaban el nuevo mensaje. De manera urgente, necesitaba entenderlo, necesitaba escucharlo. Piensen en eso, si esa gente hubiera muerto antes de la cruz de Cristo, pues van al cielo, igual como Isaías o Abraham o David o cualquier otro creyente del antiguo pacto. Pero si mueren en Hechos 4, ¿van dónde? Van al infierno por no nombrar, no creer en el nombre de Cristo. Entonces tenemos un problema. Todos esos creyentes que estaban dispersados por todo el mundo necesitaban escuchar el mensaje y rápido y en su idioma para poder comprenderlo. Entonces el don de lengua sirve para llegar a esa gente.
¿no? Cuando el Espíritu Santo desciende nuevamente en Hechos 2, 120 personas en total reciben el Espíritu Santo, pero hay creyentes en la África, hay gentes ahí en Israel, Cornelio, que es un temeroso de Dios, que no recibió el Espíritu Santo en aquel momento. Como mencioné, también hay 12 hombres que encontramos en Éfeso, en Hechos 19, que eran judíos que buscaban a Dios, que eran creyentes, que habían sido bautizados por el bautismo de Juan, que nuevamente, si mueren antes de la cruz, van al cielo. Pero ahora hay que creer en Jesucristo. Hay que nombrar el nombre de Cristo para ser salvo. Entonces el don de lenguas sirve para que ese mensaje llegue a todas las naciones y en sus idiomas, ¿no? Es imposible de que esa gente muera antes de escuchar. Y nuevamente eso indica que el propósito de las lenguas era algo temporal, porque esa transición no iba a durar todo el tiempo, ¿no? Solamente para que esos creyentes recibieran el nuevo mensaje acerca de Jesucristo. Ya no es necesario, lo sabemos porque en Romanos 8:9 ahora vemos de que todo creyente en el momento que cree tiene el Espíritu Santo. Si hoy alguien no tiene el Espíritu Santo, es un incrédulo, no es salvo. Pero en Hechos 4 hubo creyentes sin Espíritu Santo. Es un momento de transición y el don de lenguas ayuda en esa transición. Ahora, ¿dónde entonces, qué fecha ponemos para el cese del don de lenguas? ¿Cuándo es de que desaparece? Bueno, la Escritura no nos da una fecha así exacta, pero podemos ligarlo con el cierre del canon, del final del escrito de la Biblia, más o menos en el año 98 después de Cristo, es cuando Juan termina el Apocalipsis y la revelación se acaba. Ya Dios no nos habla fuera de este libro y por eso no puede haber lenguas en nuestros tiempos, ¿no? Y ya no hay necesidad de dones milagrosos para autentificar nueva revelación. Vamos a hablar un poquito más de esto en la última sesión, entonces por el tiempo voy a esperar decir esto. Pero otra cosa que tal vez es bueno mencionar es de que esa idea de que el don de lengua cesó en el primer siglo no es algo nuevo. Lo nuevo es la idea de que hay gente hablando en lenguas. O sea, la enseñanza histórica de la iglesia a lo largo de 2000 años siempre ha sido de que el don de lenguas era solamente para el primer siglo. Les cito dos autores rápidamente, nada más para que se den cuenta, representando a dos épocas diferentes. Agustín dice en los 400 después de Cristo más o menos, en los tiempos más antiguos, el Espíritu Santo cayó sobre los que creyeron y entonces hablaron en lenguas que no habían aprendido, como el Espíritu les dio expresión. Eran señales adaptadas para la época. Era necesario esa manifestación del Espíritu Santo en todas las lenguas para mostrar que el Evangelio de Dios debía correr por todas las lenguas, por toda la tierra. Martín Lutero, 1500. Una vez que la iglesia fue establecida apropiadamente por esos milagros, las apariciones visibles del Espíritu Santo cesaron. Entonces, la iglesia ha enseñado eso por miles de años. Lo nuevo es lo que ocurre en los 1901 con Agnes Ozman. La idea de que Dios ahora está hablando en lenguas. Así que creo que debemos tener cuidado con esta nueva doctrina. A ver, ¿cómo concluimos, cómo aplicamos esto a nuestras vidas en la práctica? Primero, creo que muchas veces sentimos amenazados por los carismáticos que nos dicen de que no debemos impedir que hablen en lenguas, o sea, no impidáis hablar en lenguas. Y espero haberles ayudado un poco para ver los argumentos bíblicos a no sentir esa presión. O sea, claro, no impedir hablar en lenguas en el primer siglo cuando la Biblia estaba siendo escrita, pero hoy en día debemos impedir cualquier persona que diga que está hablando palabras de Dios en una lengua, porque la escritura es completa, es todo lo que necesitamos. Si alguien nos dice, bueno,
las lenguas son para hoy porque Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. Bueno, claro que Él no cambia, pero no estamos haciendo sacrificios de animales. Desde el Antiguo Testamento, Cristo no ha cambiado desde aquel entonces. O sea, claro que Él no cambia, pero o sea, los pactos sí cambian. Si un carismático nos dice que, bueno, es de que las lenguas solamente aparecieron en los 1900 porque ahora llegamos a los días de restauración. Nos han escuchado esto de Hechos 3. El problema es de que si lees Hechos 3:21, la restauración de todas las cosas, lo que habló los santos profetas del Antiguo Testamento es la segunda venida. O sea, los últimos tiempos, no hoy en día. Entonces no necesitamos ser amenazados por esos argumentos. Si tenemos a la Escritura en nuestras manos y el Espíritu Santo en el corazón, tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos lenguas, no necesitamos profecías, no necesitamos buscar otras experiencias, ni revelaciones, ni visiones. Debemos buscar tener la ambición de adorar a Cristo, de buscar apariencia a Cristo, de ser transformado a su imagen, algo que el don de lenguas no hace. Lo que nos conforma a la verdad de Dios, lo que nos conforma a la imagen de Cristo, es una comprensión de la palabra de Dios. ¿No? El Espíritu Santo nos muestra a Cristo y luego nos transforma a su imagen. Entonces, por favor, no sientas amenazado si alguien te dice que necesitas algo más. Tú dices Colosenses 2:10. Estoy completo en Cristo. No necesito una segunda unción, un segundo bautismo, lenguas. Yo tengo todo lo que necesito. Si alguien te dice que necesitas una segunda unción, dicen 1 Juan 2:20. Tenemos la unción del Santo y es suficiente para mí, ¿no? Si alguien te dice que necesitas el bautismo del Espíritu, dile 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados, ¿no? Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mi bautismo es suficiente. Gracias, ¿no? Si alguien me dice que necesito hablar en lenguas, le digo, la verdad es que todo lo que necesito para la vida y la piedad lo tengo aquí. No necesito nada más, ¿no? Lo que yo quiero buscar es conocer a Cristo. Y eso es mi temor, es de que cuando estamos invirtiendo tanto tiempo en lenguas, en visiones y otras cosas, el problema es que somos negligentes en el estudio de este libro, que es lo único que nos transforma, el único que nos cambia, ¿no? Entonces, si queremos conocer a Cristo, si queremos crecer en nuestra semejanza a Cristo, pues no tengo que adivinar lo que el Espíritu quiere decirme buscando visiones y revelaciones. Gracias a Dios ya me escribió todo aquí. Ya nos dice todo lo que necesitamos para conocer a Cristo, conocer sus atributos. Y lo ha hecho por la providencia también en mi idioma, ¿no? Para que yo lo pueda comprender. Entonces, que Dios bendiga su palabra, que nos dé un celo, una ambición pura de conocer a Cristo por medio de las Escrituras y no sintamos juzgados ni amenazados por los que quieren decirnos que necesitamos algo más. Si tenemos la Biblia en las manos y el Espíritu Santo en el corazón, tenemos todo lo que necesitamos para buscar la santidad, semejanza a Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias. Padre, tú nos has dado todo. Nos ha dado a tu Hijo amado. Y el que no escatimó a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros,